Durante mucho tiempo se creía que eran los árboles más altos del mundo. La palma de cera llega a vivir hasta 200 años y puede alcanzar una altura de hasta 70 metros. Algo que llama la atención porque además crecen en un lugar poco usual para las palmas, es decir, no en el trópico, sino en la falda de los Andes colombianos a más de 3.000 metros de altura. Lo que tenemos acá es un paisaje que históricamente ha sido un paisaje agrícola, donde las palmas permanecieron en el territorio después de que se tumbó el bosque y pues han habido muchísimos usos del territorio. Aquí se ha sembrado papa, se ha sembrado trigo, ha habido ganadería, hoy en día se siembra aguacate y pues las palmas se mantienen en el paisaje, las palmas adultas, sin embargo no hay palmas jóvenes creciendo. Esta es la región del Quindío, por donde Alexander von Humboldt pasó en el año 1802 durante su travesía en la Nueva Granada de aquel entonces. Desde hace 35 años, la palma de cera es el árbol oficial de Colombia y con ello uno de los símbolos nacionales que incluso figura en uno de los billetes de mayor valor. Son cada vez más los turistas nacionales e internacionales que llegan a Salento, la ciudad más cercana, no solo a probar el famoso café, sino también a admirar las majestuosas palmas que se encuentran en medio de la nada. Estos potreros con las palmas son prácticamente desiertos verdes. A pesar de que hay algunas especies que pueden hacer uso de estos territorios, la mayoría viven en el bosque, dependen del bosque para poder vivir. Lo cual presenta un problema porque significa que cuando estas palmas mueran, esto será solo un área de pasto. Por medios puramente naturales, la palma no es capaz de crecer a plena exposición en áreas de potrero. Nicolás Giraldo es ecólogo. Junto con el activista y protector de palmas de cera Jesse Ortiz, nos quieren mostrar uno de los pocos bosques vírgenes que existen lejos del área turística. Para ello viajamos varias horas en auto, pernoctamos en la montaña y caminamos aún más horas. Poco a poco las palmas presentan otro aspecto. La diferencia vemos que es el espesor de ellas. O sea, las de Salento vemos que tienen literal la mitad del grosor de una de estas. Como decía Humboldt en los libros, o sea, tú no podías abrazar la palma de cera y estas no podemos hacer esto con ellas. O sea, a duras penas nos alcanzan las manos y las de Salento creo que alcanzamos a abrazarnos junto con ellas. Tanto Nicolás como Jesse saben cómo trepar hasta la coronilla de las palmas para extraer así muestras que los biólogos luego estudiarán en sus laboratorios. La meta es salvar la especie. La tarea que realizamos era extraer estas hojas de la palma de cera para que ellos sustrajeran el ADN y hacer algunos análisis. Con las pocas muestras que alcanzamos a obtener, se obtuvieron pues, resultados que no esperábamos. Esperamos que estuviera un poco mejor o no tan afectada, pero las afecciones que ellos encontraron dicen que son valores muy negativos para este individuo. Ella se encuentra en categoría de amenaza y pues vemos ahorita el cambio climático, las afecciones por otros tipos de actividades económicas, agrícolas y afines de actividades humanas están afectando a este individuo y a otros que dependen de este ecosistema. En el camino notamos que los bosques son cada vez más tupidos. Las coronas de las palmas forman realmente un bosque sobre el bosque, tal como Humboldt relató en sus escritos. Finalmente llegamos a Tochecito, uno de los lugares por donde cruzó Alexander von Humboldt camino a Quito en el siglo XIX, en aquel entonces con mulas y a pie. Ahí nos encontramos con uno de los profesores más renombrados en la investigación de esta especie. Hace más de 40 años que el doctor Bernal lleva estudiando la palma de cera. Él nos cuenta por qué esta zona está casi intacta. Después de que esta zona fue descubierta por Humboldt y se hizo famosa en Europa, después de eso el lugar se olvidó y por las razones el conflicto interno que ha habido en Colombia durante los últimos 60 años, el sitio se hizo inaccesible y entonces nadie en Colombia sabía que este lugar existía. Los colombianos ignoraban que esto existía. En los últimos 8 o 10 años, a raíz de que ya no hay guerra en esta zona, el sitio se ha ido haciendo famoso entre los colombianos y hemos estado impulsando la creación de un área protegida para la palma de cera en esta zona. El doctor Bernal fue uno de los primeros en entrar a este bosque después de que dejó de ser zona de conflicto. Aquí la palma de cera encuentra de manera natural todo lo que necesita para vivir. Al mismo tiempo, sus frutos son alimento para aves y mamíferos.
El estado natural se presta para estudiar la población actual de las palmas y las condiciones que requieren para poder reproducirse. Una herramienta clave para luchar contra la extinción de las mismas. Encontramos primero que la densidad de plantulitas creciendo, de palmas bebés creciendo en el bosque viejo es muchísimo más alta que en el bosque joven y que en el potrero. Ya tenemos un resultado claro que nos muestra que las palmas solamente están saludables, solamente tienen poblaciones saludables dentro del bosque. En realidad plantea un reto muy grande estos resultados, porque lo que nos dicen es que antes de pensar en tener palma de cera, tenemos que pensar en tener bosque. Un gran reto, cuyo primer paso es crear un bosque primario similar al que existió en el siglo XIX. Sí es impresionante en este momento cuando gran parte del área ahora está convertida en zonas abiertas de ganadería. Imagínese esto mismo cuando todo, absolutamente todo, era bosque y bosque y bosque y las palmas sobresaliendo por encima del bosque. Yo creo que, y eso en medio de la neblina, creo que era realmente conmovedor. Sin embargo, solo podemos intuir cómo debe haber sido en el año 1802 la vista sobre un mar de coronas verdes de palmas de cera, un majestuoso árbol que hoy peligra más que nunca.